Bienvenidos a Relatos de Terror 3, hoy nos sumergiremos en el oscuro y misterioso mundo de las historias de terror. Prepárense para experimentar una montaña rusa de emociones mientras exploramos las 5 mejores historias de horror que te dejarán con la piel de gallina. Desde relatos sobrenaturales hasta giros inesperados, estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Están listos para adentrarse en el reino de lo desconocido? Sin más preámbulos, comencemos este escalofriante viaje juntos. Hoy les traigo las mejores 5 historias de terror para no dormir, dale like y suscríbete, comencemos. Uno. Huésped. Llego tarde a casa muy cansada, muy sola, muy hambrienta. Desde muy joven me fui de casa a buscar un mejor futuro ya que mis padres campesinos no podían darme todo lo que necesitaba y quería. Creí que en la ciudad iba a realizar todos mis sueños, pero la verdad es que era difícil. Tenía un trabajo de medio tiempo el cual me daba para medio vivir y pagar mis estudios. Pagaba a fuerza de necesidades un pequeño departamento, una habitación, un cubículo pequeño de cocina y el servicio sanitario. Quedaba en un tercer piso. Al llegar en ese cansancio y esa desazón de sentir que todo te falta, voy a la cocina y escucho el viento que golpea el vidrio de la ventana. Sin pensarlo y en broma, le digo, claro, sigue amigo, eres bienvenido. No como nada, solo bebo un vaso de agua y vuelvo a la habitación. Me voy pensando que los estudios y el trabajo no me dan tiempo ni para tener a un enamorado. Me siento muy sola. Me dejo caer en la cama y lloro hasta quedarme dormida. No puedo estar segura de la hora que era. Siento entre dormida que alguien me jala la cobija. Despierto asustada, pero allí no hay nadie. Siempre sola. Empiezo a cambiarme ya que me había quedado con la ropa de calle. Me cambio y salgo para ir al servicio sanitario ya que este queda entre la cocina y la habitación. El lugar es tan pequeño que no hay sala, solo un pequeño pasillo que lleva de la habitación a la cocina. En este paso tengo una silla. Antes de llegar a la silla está el interruptor de energía. Voy caminando derecho a este cuando en la silla veo con toda claridad un hombre sentado. Doy un grito tan fuerte que debió oírse en toda la ciudad. No sé cómo encendí la bombilla del pasillo. Pero allí no había nadie. Estaba segura que no era mi imaginación. Lo vi con toda claridad y para que no tuviese ninguna duda, el lugar estaba impregnado de una colonia de hombre, de ese hombre que estaba en mi casa. Olvidé que iba al servicio sanitario y volví a la habitación aterrada. Estaba más que segura que allí había un hombre, tal vez un ladrón, tal vez un asesino. Cierro la puerta de la habitación y me siento en la cama intentando pensar en qué hacer. Escucho en la puerta una respiración fuerte. Empiezo a temblar. Me convenzo que mi miedo es real y ese hombre sigue ahí. Pero ¿dónde pudo haberse metido para no verlo después de encender la luz? Tal vez en el servicio sanitario. Era el único lugar que no había mirado. Dios mío. Estaba sola con un hombre que podía hacer todo lo que uno ve en las peores películas. Volví a revisar la puerta para cerciorarme que estuviera bien cerrada. Al revisar, unos pasos fuertes y pesados se escucharon al lado de la puerta. Fue tanto mi terror que caí de rodillas llorando. Ahí pasé casi todo el resto de la noche. No escuché más nada, pero el olor a esa colonia llenaba toda la habitación. Ese día llegué tarde a mi trabajo. Más que nada porque me despertaba aún oscuro y no quise salir de la habitación hasta que estuviera de día por completo. Revisé por todos lados. Allí no había nadie. No podía ser. Yo escuché, vi y sentí ese olor. No pudo ser mi imaginación. Volví de nuevo muy tarde, con temor e incertidumbre que pudo ser aquello. Tal vez me estaba volviendo loca la soledad. Entré y encendí todas las luces. Me cambié. Voy al sanitario a cepillarme y desmaquillarme. Cuando a mis espaldas, ya que tengo la puerta abierta, escucho que una voz de hombre me llama por mi nombre, Mónica. El corazón me da un vuelco. Instintivamente miro atrás. No hay nadie. Pero tiro lo que tengo en mis manos y corro a la habitación. Me encierro con seguro. Siento que voy a morir de terror. Sigo de pie apoyada en la puerta con la respiración a mil y mi corazón como una locomotora, cuando escucho arrastrar la silla del pasillo y dejarla a un lado de la puerta. Escucho cuando alguien se sienta en ella, alguien que no es de este mundo. Lo que hay en casa es algo del más allá.
Miro por la rendija de la puerta y no veo a nadie, aunque la silla está a un lado de la puerta, saco valor aunque sé que no lo tengo y abro, lo que veo me deja aterrada, ahí está sentado ese hombre, un hombre bien vestido con sombrero, el olor a colonia llena todo el recinto, cierro la puerta con la mayor rapidez que puedo, mientras escucho su sonrisa afuera, se ríe de mí, de mi temor, me vuelvo a fijar por la rendija de la puerta a ver si sigue allí, no está, ha desaparecido, doy un suspiro. No podría decir que de alivio más fácil de resignación, cuando doy la vuelta para ir a la cama lo veo parado frente a mí, doy un grito y caigo al suelo, pierdo el conocimiento. En ese pequeño tiempo que voy cayendo y perdiendo toda conexión con la realidad lo veo desaparecer, se vuelve aire, lo que sí veo claramente es su sonrisa, una fría y malvada. Desperté a la media mañana con un dolor de cabeza terrible, tal vez me golpeé al caer, lo que haya sido. Esa misma tarde me fui de aquella casa, no quería vivir un minuto más con aquel hombre o fantasma. Semanas después fui donde mis padres, al contarles lo vivido me dijeron que tal vez yo invite a algún espíritu o fantasma a entrar en casa. Espero que te esté gustando, coméntame en los comentarios. Continuemos. 2. El asesino en serie se confiesa. Aquel otoño de 1888 había sido espantoso para los habitantes de Londres. Y no porque la niebla y el frío resultasen más agobiantes que de costumbre, pues al mal clima los ciudadanos británicos estaban acostumbrados. Lo que llenaba de terror a la población inglesa consistía en unos sucesos mucho más macabros. No era para menos, desde aquel mes de agosto los periódicos no paraban de informar que en los barrios bajos del este de la capital, sobre todo en el maltrecho distrito de Whitechapel, un maníaco venía asesinando a mujeres de vida alegre. Los crímenes tuvieron su inicio en la noche del 7 de agosto cuando Martha Charram murió violentamente, tras recibir 39 puñaladas. A esa desdichada la acompañaron en fatídico destino Marian Nichols el 31 de agosto, Annie Chapman el 8 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Adams, ambas durante la madrugada del 30 de ese mes y, después de una engañosa interrupción, la joven y bella Mary Jane Kelly el 9 de noviembre. Con cada nuevo homicidio el ejecutor se tornaba más feroz y más convencido de que nunca lo iban a detener. La espantosa lista de víctimas, lejos de concluir, proseguía agrandándose, y la policía británica, la famosa Scotland Yard, se mostraba impotente para capturar al sádico delincuente. Por si fuera poco, esa tarde se volvió de golpe inesperadamente sombría, una falla en el sistema de farolas a gas, que por entonces iluminaba a la Inglaterra gobernada por la reina Victoria, sumergió a los londinenses en la más tétrica de las penumbras. Aquel atardecer, el asesino que la prensa bautizaba con el alias de Jack el Destripador estaba decidido a atacar de nuevo. Se vistió muy despacio con elegantes ropas oscuras, pantalón, camisa, saco negro y corbatín de seda gris. Por último, tras echar encima de sus hombros una amplia capa, se cubrió la testa con su sombrero de copa favorito. Salió de su residencia con paso firme, casi presuroso, sin olvidar llevar consigo el maletín de cuero, similar al que utilizaban los médicos de esa época, en cuyo interior escondía un juego de cuchillos de recia empuñadura que, con mucho esmero, acaba de afilar. Una vez que avanzaba sobre las adoquinadas calles llamó su atención la cerrada oscuridad que inundaba todo a su alrededor, aunque aún faltaba bastante para que cayera la noche. Maldito apagón, se dijo contrariado. Esperaba que la ausencia de luz no perjudicara el trabajo en las tabernas. Allí era donde solía ir a beber unas copas, y desde las barras de esos antros escudriñaba a las prostitutas. Cuando las mujeres se marchaban con algún cliente las acechaba sigilosamente, y aguardaba que el ocasional compañero de aquellas se retirase. Instantes después, por sorpresa, sin darles tiempo a oponerle la menor resistencia, se abalanzaba sobre ellas y les cercenaba la garganta. Esta noche no sería la excepción, pensó, y una cruel sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, esa vez Jack, quien usualmente apenas bebía alcohol, precisaba un trago de whisky. No lo necesitaba a fin de infundirse coraje antes de matar, pues para él la vida humana nada significaba.
Deseaba ingerir una generosa ración de licor antes de ponerse a conversar con un extraño al cual contarle las ideas que pasaban por su cabeza. Quería jactarse de sus tristes hazañas y anunciar a otros las maldades que, en un futuro cercano, planeaba cometer. Uno será muy asesino, pero es un ser humano al fin y al cabo, se dijo. La ocasión le venía de perillas porque no se veía nada a causa del apagón, por lo cual nadie lo iría a reconocer ni podría, por ende, denunciarlo. Llegaría a una taberna, pediría al cantinero que le sirviera un trago y hallaría a algún parroquiano a quien hacer partícipe de sus confidencias y, de paso, pegar un gran susto. Caminó y caminó, hasta advertir unas luces muy tenues cuyo reflejo le permitió vislumbrar una entrada. Una taberna abierta y oscura, sin duda. Ingresó, y enseguida oyó el parloteo de varias personas dialogando. Voces masculinas todas ellas, ninguna voz femenina alcanzó a percibir. Tal cosa era normal porque a esa hora tan temprana las mujeres de vida alegre aún no comenzaban su labor. Solo había hombres, marineros, oficinistas aburridos y obreros que cansados de su jornada en las fábricas acudían a las cantinas para relajarse bebiendo licor. Tropezó en medio de la penumbra con una silla sobre la cual se sentó, al tiempo que se quitaba su sombrero de copa. «Babi», llamó con voz autoritaria. Cuando no conocía al tabernero nunca le fallaba requerir ser atendido por algún empleado que se llamara Babi, dado que el diminutivo de Robert era muy común en la Inglaterra victoriana. No fue diferente esta vez, y de inmediato escuchó el rumor de unos pasos aproximarse. «¿Qué se le ofrece, mister?» «Pues que me sirvan una jarra de cerveza». «No, mejor sírveme un vaso de whisky». «Escocés, por supuesto». «Esta noche tengo muchas ganas de hablar con alguien, y beberme un whisky será un buen comienzo». Hizo una pausa mientras procuraba distinguir entre las sombras las facciones de su interlocutor. «En realidad, mister, no creo que aquí podamos ayudarlo. Si usted busca con quien hablar deberá dirigirse a otro sitio», fue la fría respuesta. Jack hirvió en cólera. Era hombre de pocas pulgas al cual le disgustaba que lo contradijesen. «Claro que me servirás, cantinerito de cuarta», rugió con mal humor, «me traerás el trago que te ordeno y me escucharás muy atento, te guste o no». Realizó un paréntesis a fin de dar más énfasis a sus amenazas. «¿Sabes con quién estás tratando, mocito?» «Pues nada menos que con el tipo al cual todos llaman Jack el Destripador». «No necesito aclararte por qué me apodan así, ¿no crees?» Las rudas palabras del criminal parecieron surtir efecto. El sujeto anónimo pareció tragar saliva, y cambiando de tono le dijo respetuosamente: «Disculpe usted, con esta tremenda oscuridad uno no puede saber con quién está tratando». «Claro que haremos todo lo posible por servirlo», repuso, y con un rápido gesto de su mano llamó a un compañero. Cuando unos pasos se aproximaron, Jack oyó que el primero le decía al otro: «El señor es Jack el Destripador, nos hace el honor de visitarnos. Ve a la trastienda en busca de una botella de scotch, de la máxima calidad». Más calmado, al comprobar que sus órdenes eran obedecidas, el delincuente prosiguió: «Bien, muchacho, así está mejor. Bueno, como te decía, no sé por qué razón, pero mientras caminaba rumbo a esta cantina me vinieron unas enormes ganas de hablar con alguien, con un desconocido. Y ahora que te has puesto amable creo que te elegiré a ti para hacerte algunas confesiones». Jack pudo sentir que la respiración de su anónimo oyente se tornaba más pesada. «Este pobre cantinerito debe estar muerto de miedo, ja, ja», pensó, y esa idea lo puso de ánimo alegre. Siempre resultaba bueno sentirse distendido en aquellas noches cuando se aprestaba a salir a trabajar provisto de sus filosos cuchillos. Consideraba cosa positiva la adrenalina que le corría al oír los gritos de sus víctimas y mientras emprendía la huida por las estrechas callejuelas burlando a los estúpidos policías. No obstante, sabía que soportar mucho estrés era malo para su salud. «Lo escucharé con toda la atención que usted se merece», respondió suavemente el otro. «Bien, Babi, te contaré por qué maté a la primera. A esa gorda fea, la cual, al día siguiente leyendo los periódicos,
Supe que se llamaba Martha Tabram. Yo estaba en la taberna Angel Azul y me aprontaba para retirarme, cuando esa mujer iba saliendo del brazo con un guardia de la Torre de Londres. Un muchachito que, se veía a la legua, estaba gozando de su día franco y al cual no se le ocurrió mejor cosa que gastarse la paga con una apestosa como esa. ¿Sabes? La muy furcia estaba borracha y al pasar me dio un pisotón. Sé que lo hizo sin querer, pero, por mil diablos, cómo me dolió. Me apretó justo la uña encarnada. Bueno, claro que no decidí matarla solo por eso, pero la seguí hasta la calle para insultarla a ella y al mequetrefe que tenía por cliente, y al aproximarme logré verle bien la cara, y ahí fue que me vinieron unas ganas bárbaras de cortarle su grueso pescuezo. ¿Quieres saber por qué? No me lo puedo imaginar, dígamelo, mister. Pues porque la cretina era idéntica a mi tía Etelvina. La muy zorra de mi tía que me hacía la vida imposible cuando yo era chico. La vieja hace años que está muerta. De niño siempre quise vengarme de ella, pero se murió antes que yo llegase a ser adulto. Y ahora, al verle el rostro bajo la luz de aquella farola agaz a Martha Tabram, supe que mi tía se había reencarnado en ella. Esa fue la primera vez que lo hice. 39 tajos le pegué. Tuve que darle tantos para liquidarla porque el puñal lo llevaba desafilado. Después de esa vez siempre voy preparado y llevo al menos un par de cuchillos bien afiladitos, ja, ja. ¿Y a las demás mujeres, también las asesinó porque se parecían a su tía? No te hagas el chistoso, Babi. Las maté porque le agarré el gustito a la sangre, ja, ja. Además, con lo idiota que es nuestra policía de seguro que jamás me van a atrapar. No tengo el gusto de compartir su mala opinión sobre la policía de Londres. ¿Y tú qué sabes de eso, infeliz? Como ya hemos dicho, al criminal no le agradaba que lo contradijeran. Aquí en Inglaterra todos los policías son idiotas, ¿me oyes? Y dicho sea de paso, ¿para cuándo el whisky? Disculpe, mister, mi compañero demora porque fue hasta la bodega para traer una botella de whisky acorde a la altura de un distinguido visitante como usted. Bueno, pero que no tarde. Me muero de ganas por beber un buen trago. Como te venía contando, una vez que uno le agarra la mano a esto de cortar cuellos y destripar ya no se puede parar, hizo una interrupción teatral, para asustar a su interlocutor, y remató, y esta misma noche, una vez que salga de esta taberna, pienso liquidar a un par de prostitutas más, por lo menos. Se quedó aguardando el efecto que surtían sus amenazas. El tipo a esta altura debe haberse hecho encima de los pantalones, ja, ja, supuso, mientras saboreaba la agradable sensación de causar miedo. Sin embargo, un nuevo comentario de Babi lo volvió a sacar de sus casillas. Como ya le dije, pienso que la policía de aquí no es tan tonta como usted cree. Es más, me parece que su carrera criminal ha terminado, y que ya no podrá asesinar a ninguna mujer más, le contestó con inesperada serenidad el otro. Claro que seguiré despanzurrando prostitutas a diestra y siniestra. No dejaré de matarlas hasta que me harte. Bramó el homicida múltiple. ¿Quién se piensa este desgraciado que es?, se dijo. Donde me siga llevando la contraria abriré mi maletín, tomaré uno de mis cuchillos y le rebanaré el cuello. Lástima que no puedo verlo con esta maldita oscuridad. Pero antes de que pudiera ejecutar movimiento alguno escuchó a su oponente repetir, le aseguro que su carrera criminal ha terminado y que ya no volverá a lastimar a nadie más. El timbre del otro sonaba curiosamente muy seguro. Tanta rabia le provocó esa afirmación y el tono con que la misma fue dicha que, por instinto, Jack adelantó sus manos con ambos puños crispados amenazando hacia las sombras, hacia donde provenía la voz de aquel impertinente fastidioso. ¿Cómo te atreves a decirme que ya no podré volver a matar a quien a mí se me antoje? Rugió totalmente fuera de sí el destripador. Porque usted no se encuentra dentro de una taberna. Estas son las oficinas de la jefatura de policía de Scotland Yard. Le espetó secamente el agente, al tiempo que cerraba un par de esposas en torno a las muñecas del atónito asesino en serie. 3. Solo en la noche.
Estoy en mi habitación leyendo precisamente historias de terror en un grupo de WhatsApp. Vivo un poco retirado de otras casas, aunque estas historias me causan terror, me gusta leerlas en la noche con la luz apagada. Solo la luz del móvil. El hecho de estar retirado de otras casas hace más lúgubre la lectura. Leo algo de un chico Alex, donde hablan de unos fantasmas que se aparecen al lado de un gran árbol, son indios o algo así. Cuando siento una sensación de miedo, pero no es a lo que leo, es algo que viene de fuera. No es que escuche nada, pero sé que fuera de casa hay algo o alguien. Sin saber por qué levanto la mirada y escucho perfectamente cuando una pequeña piedra golpea mi puerta. A pesar del miedo que siento, quiero ser racional y pensar que alguien pudo tirarla por hacer una broma, así que agudizo mis oídos e intento escuchar cuando el bromista huye, pero todo sigue en completo silencio. Paso algunos minutos ahí, esperando que quien haya arrojado la piedra tenga que marcharse, pero nada. Casi media hora después me pongo de pie y voy a abrir la puerta. Si alguien lanzó esa piedra, no ha podido ir a ningún lado. Abro la puerta y a pesar que la noche es muy fría, una ráfaga de viento caliente me llena por completo. Siento que esa ráfaga de viento me ahoga, no puedo respirar. Así que sin entender nada cierro la puerta de un golpe y me entro. Solo estar en mi casa y el calor se va y mi respiración vuelve a ser normal. No puedo entender qué es eso que hay fuera. Vuelvo a mi habitación y enciendo la luz. No sé qué es, pero es algo malo. Quiero volver a mirar mi móvil y distraerme un poco, pero esa pequeña piedra vuelve a golpear mi puerta. Ya sé que no es un bromista, es eso que está afuera. Para corroborar lo que pienso, escucho correr en el techo animales, pero estos parecieran que tuviesen unas garras tan largas que rastrillan el techo, como si no pudieran asentar bien sus patas. Empiezo a rezar lo que sé. Para colmo de los males, un bajón de energía deja todo en tinieblas. Un aleteo en el techo me hace pensar en lo peor. Siento que eso que ha volado se marcha y el ambiente vuelve a ser el mismo. La energía retorna. No sé por qué sé que aquello se ha marchado, con muy poco valor, pero sin mucha resolución. Abro la puerta. La noche se siente fría como debió serlo al primer momento que abrí la puerta. Claro que esto pudo ser producto de la soledad, la noche y el miedo. Así que días después le pregunté a mi abuela qué podía haber sido aquello. Me dijo sin lugar a dudas que son malos espíritus que van de paso. Muchas veces solo se escuchan pasos o 3 golpes en la puerta. No es recomendable abrirles, ni mucho menos preguntarles quién son, porque de esta manera se les abre la puerta de nuestra casa. Así que ella me recomendó irme de donde vivía, ya que ese espíritu estaba allí y en cualquier momento aparecería. 12 días me demoré en conseguir una casa para irme y aunque este tiempo dormí con la luz encendida, las 12 noches escuché pasos fuera y voces como letanías. No podía entenderlas porque eran como murmullos. Dale like y comparte. 4. Grapas. Le busqué a pesar de no saber nada de él. Incapaz de hallar ninguna pista sobre su destino, desistí en mi empeño, pero nunca olvidé su cara, sus tristes ojos, su fragilidad, su inocencia. Ahora que estamos juntos, ya nada del pasado importa. El señor Lorenzo solía venir al taller de mi padre por cuestiones de trabajo. Los dos eran tapiceros y compartían algunos de sus clientes. En aquella época yo tenía 9 años. Estaba siempre encerrada en mi habitación desde que mi madre murió. Aprendí a escabullirme sin que mi padre se diera cuenta y espiaba sus movimientos. Así fue como le conocí, al niño de los ojos tristes. El señor Lorenzo le trajo consigo en varias ocasiones. Yo calculo que tendría unos 4 años. En mi cuarto, puedo ver dibujos en la tele a todas horas. A las 8 de la tarde, mi padre me trae la cena. Si me porto bien, podré comer. Una tarde se presentó el señor Lorenzo con el niño en el taller como otras muchas. Pero esa tarde fue distinta a las demás. Tenían un balde con agua, muchas toallas. Echaron unos polvos en el agua del balde, desnudaron al niño y le cortaron el pito, sumergiéndole de cintura para abajo en el agua. El agua se tiñó de rojo y mi padre le tapaba la boca al niño, ahogando sus gritos y sollozos de dolor. Después de un rato, sacaron al niño del balde,
Y mientras mi padre agarraba con los dedos la poca piel que sobresalía del miembro amputado, el señor Lorenzo le clavaba una chincheta para cerrar la herida. Así se le bajarán los humos a este mocoso. Dijo el señor Lorenzo, harás lo que yo te diga. ¿Me has oído? ¿O te seguiré cortando cosas? Hablé con ese amigo que te dije. Dijo mi padre al señor Lorenzo. ¿Qué amigo? Ya te conté. Tengo un amigo que conoce a un tipo que está en contacto con una mujer que a su vez lleva negocios con la organización que te dije. Cuando te hayas aburrido del niño podríamos hacer un buen negocio. Calcula de aquí a 4 años. Tendré que deshacerme de este y coger otro. A mí no me vale con esos años ya. Es la edad perfecta para que haya quien quiera comprarle. Después de aquello, volví a ver al niño. Estaba consumido, lleno de moratones, apenas podía caminar. El señor Lorenzo le llevaba amarrado con un arnés de perro y le dejaba amarrado a uno de los pilares de madera mientras trataba los asuntos de trabajo con mi padre. Fue durante las obras de mi casa, cuando me percaté de que uno de los pladuristas tenía el meñique amputado. Ese era el sello inconfundible de la unión entre mi padre y el señor Lorenzo. Sus ojos, sus silencios, su tristeza, todo ello me conducía a aquel pobre niño que había sufrido a saber cuántas penurias. Cuando estábamos ya juntos, yo pasaba la palma de mi mano por su espalda cubierta de chinchetas, intentando apaciguar su mundo interior, su desdicha, su sufrir. Por las calles de la ciudad, nos deslizábamos con nuestros abrigos negros, dando caza a cuanto se nos antojaba, y regresábamos a casa sabiendo que lo que hacíamos no estaba bien, pero lo necesitábamos para silenciar las voces que rugían desde nuestros más oscuros adentros. Nuestras almas estarían a salvo siempre que no encontrasen un lugar por el que escapar. Clavaría sus chinchetas en las partes de su cuerpo donde cupiesen. Él me grapaba en patrones en espiral, creando bellos dibujos que evocaban escudos de antiguos guerreros. La noche del 10 de junio, apareció en mi casa repleto de ansia. Me arrancó toda la ropa del cuerpo, me observó en la distancia durante unos breves segundos, y se abalanzó sobre mí lamiendo las grapas de mis pechos como si fuera un perro. Lejos de sentirme agredida, me entregué a sus caprichos hambrienta de él. Entre juegos y posturas, él mostró su desnudez. Entonces pude verlo, un miembro anatómicamente perfecto. Tú no eres el niño que yo buscaba. Le dije apartándole de mí, tú no eres el niño que llevaba el señor Lorenzo al taller de mi padre. ¿Quién eres? Yo soy su hijo, ya te lo dije. Recordé otra de las conversaciones entre mi padre y el señor Lorenzo. Me da asco lo que haces con tu hija, decía el señor Lorenzo a mi padre. Me das asco. ¿Y me lo dices tú que tienes a ese pobre diablo sometido al salvajismo de tu hijo? Poco a poco va mejorando. Acabará curándose. ¿Y la forma que tienes de hacer que se cure es robando niños pequeños para que los destroce? ¿No te das cuenta de que tu hijo es un perturbado mental? No tiene cura. Tan solo necesita apaciguar al monstruo que lleva dentro. El monstruo es él. Pero él se sentó a 2 metros de mí, en el butacón, y comenzó a hablar. En aquella casa ocurrían cosas horribles. Yo tendría 12 años. Mi madre acababa de irse de casa porque ya no soportaba más las prácticas horrendas de mi padre, y me dejó allí solo, con él. Fue entonces cuando trajo a aquel niño a casa. Le amputó el meñique, igual que había hecho conmigo años antes. Todo cuanto le hacía me obligaba a presenciarlo, sus torturas, sus golpes, sus abusos. Tuve que presenciar actos tan depravados que ni yo mismo podía llegar a creerlo, aunque lo estuviera viendo con mis propios ojos. Así que un día tuve que matarle. Escondí su cuerpo, pero, eso ya te lo conté. Miré su pecho lleno de chinchetas. Miré su mano a falta del meñique. Pensé en que era un alma perdida como yo y en que su vida y la mía no eran tan distintas. No era necesario preguntarle qué fue del niño, ya que yo también había husmeado entre sus cosas.
Yo también había rasgado la parte inferior de la butaca que había en su casa, hallando los esqueletos de un adulto y de un pequeño. Si fue él quien mató al pobre niño o no, nunca llegaría a saberlo. Necesitaba creer su verdad, para sobrevivir en un mundo lleno de barbarie. Ven y tómame hasta que me sangre el alma. 5. El cuento del muerto. Era un joven tímido y retraído amigo mío y de mi familia. Era muy amante a la pesca, en cuestión de mujeres era muy de malas, así que siempre se le veía solo, se podía decir que sufría por esto. Yo me marché del pueblo y aquel joven siguió allí, visitando de tarde en tarde a mi familia. Cuando llegó la violencia al pueblo este joven se unió a ellos y muy pronto por ser un hombre sin temores ni escrúpulo alcanzó el nivel del jefe de la zona, mataba, violaba y hacía lo que le parecía en el pueblo. Vestía con gabán y bajo de este llevaba un fusil. ¿Quién podría con un hombre como este? Nadie, más aún que decían que era tanta su sed de sangre y la maldad en su alma que había hecho un pacto con el diablo para no morir. Asesinando vivía sin temor, ni del hombre, ni de la ley, ni a Dios, gritaba a quien lo quisiera oír que nadie podía matarlo, ni Dios tenía ese poder. Cuando las personas lo escuchaban se echaban la bendición, más que por lo que decía por lo que era capaz de hacer aquel hombre. Alexandra fue una joven a la que él siempre amó, pero antes de esto ella no le prestaba atención, ahora en su nueva condición de jefe del mal la obligó a irse a vivir con él. A las pocas semanas la encontraron muerta y descuartizada, le faltaba la falange de un dedo, dicen que él la guardaba en su bolsillo, asegurando que con esto no la dejaría descansar en paz y siempre tendría que estar con él. En aquel entonces yo no iba al pueblo por la misma violencia que se había vuelto muy común entre dos grupos armados, pero quienes conocían al personaje me contaban que había cambiado mucho, no solo en su personalidad sino en lo físico, tan así que llegó a tomar sangre de sus víctimas. Decía que esto lo hacía más fuerte y le daba más poder, no iba a morir nunca, el diablo lo protegía. Esto gritaba en medio del pueblo y hacía disparos al aire enfrente de la policía que nada podía hacer, los otros eran los que ostentaban el poder. Una mañana entró a una casa por la fuerza y asesinó a un chico inválido, todo porque aseguró que el demonio le había dicho que lo matara ya que ese joven sería su perdición, una completa locura. Ya que el joven en cuestión era cuadripléjico, las personas del pueblo no sabían a dónde irían a parar con semejante situación. El joven asesinado era hermano de un sacerdote que hacía poco había viajado a Roma, pero al saberlo de su hermano volvió al pueblo. Estuvo en el entierro y agachado de rodillas frente al cadáver de su hermano juró que se vengaría. Todos los días salía a la calle y aunque veía al asesino nunca le hacía ni le decía nada, solo estudiaba su rutina. El asesino decía que si el sacerdote le decía algo lo mataba sin derecho a nada, esa sería su consagración y se reía como loco. Un viernes en la noche después de tomarse 2 cervezas se paró frente al comando de policía con su fusil colgando de su hombro, como una clara afrenta a la ley. Estaba parado al lado de un poste de energía, cuando un bajón de energía dejó todo en oscuridad. Solo fueron una fracción de segundos, en ese momento sonaron 2 tiros, tiros que impactaron en el pecho del asesino. Apuntó con su fusil al lugar donde creía que le habían disparado, pero no fue capaz, se puso morado de pies a cabeza y se fue de bruces, había muerto. A primera vista todos decían que lo habían matado con 2 balas impregnadas de cianuro, pero al hacerle los exámenes correspondientes al cuerpo no había nada extraño en las balas. Al día siguiente muy pronto fue llevado al cementerio, pero a cada momento se escuchaba dentro del ataúd un rugido infernal, como que no quería ser enterrado. El sacerdote hacía parar la comitiva pero el muerto seguía en su puesto, con un notorio color morado en toda su piel, razón por la cual hacía más creíble la idea que había sido asesinado con 2 balas con cianuro. Por motivos más del párroco del pueblo, la misa del muerto se llevó a cabo en la capilla del cementerio, cuando el sacerdote entonó la primera oración un gran ventarrón tumbó las velas y el ataúd, ese rugido infernal se escuchaba en todo el cementerio, las personas gritaban y clamaban a Dios para que los protegiera. No se pudo llevar a cabo la misa, ya que no permitía ese ventarrón y aquel rugido ninguna oración. Al final el sacerdote decidió meterlo en la bóveda sin más ceremonia, pero al irlo a tapar la tumba empezó a sacudirse al igual que el cementerio. El sacerdote ordenó abrir el ataúd. Su único pensamiento era
bañar el cadáver con agua bendita, pero al hacerlo vieron que no había nada en el ataúd, solo cenizas. El cuerpo había desaparecido. En los altos de las bóvedas vieron correr una figura negra, todos aseguraron verla. No había lugar a dudas. Eran las 11 de la mañana, el sacerdote dijo una oración a toda prisa, repartió bendiciones a diestra y siniestra y salió corriendo al igual que la mayoría de los presentes. Solo familiares y amigos se quedaron, dejaron entre la bóveda el ataúd vacío. Este hecho ocurrió en el año 2.000, 4 años después que sacaron los restos. El ataúd seguía vacío. Con respecto al sacerdote hermano del joven asesinado, este dejó su vocación y volvió al pueblo. Dicen que él fue el asesino y con crucifijo en mano sigue buscando ese engendro que cuando era humano mató a su hermano. Otros por el contrario dicen que el sacerdote se enloqueció por lo que hizo. Cada que se cumple un año de su entierro, en el cementerio se escucha ese rugido infernal, esa alma malvada sigue rondando entre la gente del pueblo. Y con eso concluimos nuestro viaje a través de estas escalofriantes historias de terror. Espero que hayan disfrutado de cada escalofriante momento tanto como yo. Si este video te mantuvo despierto por la noche o te hizo mirar por encima del hombro, asegúrate de darle un like, suscribirte para más contenido aterrador y compartir con esos amigos que también disfrutan de una buena dosis de miedo. Nos vemos en el próximo video, pero hasta entonces, dulces pesadillas.